Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea la hora que estén mirando este video. Vamos a seguir con las cartas que nos queda, así para terminar con este ciclo de las auténticas cartas paulinas que dijimos, ¿no? Que son 7. Nos queda la carta a los tesalonicenses y carta a Filemón. En este video vamos a tratar de explicar un poquito lo que es, en qué consiste la carta a los tesalonicenses, ¿no? Bueno, la carta a los tesalonicenses, que es la primera carta, digamos, que la segunda es posterior y se llama pseudoepigráfica, que no escribió San Pablo, pero se escribió ya aproximadamente en la década del 80, ¿no? En nombre de Pablo, pero ya no lo escribió el apóstol, la segunda carta a tesalonicenses. Pero la primera sí, es la que vamos a hablar hoy. Bueno, por, por lo que se ve, ¿no? La forma exterior de la primera carta de Tesalonicense, digamos, se presenta como una carta anterior a las grandes cartas de Pablo, ¿no? Como de los Corintios, los Romanos y los Gálatas. La primera de Tesalonicense se presenta como una carta preapostólica, digamos, ¿no? Como una de las primeras, porque faltan los conceptos teológicos claves y los grandes temas del apóstol, por ejemplo, la justicia, la cruz, la ley, el pecado, la muerte, el cuerpo, la libertad, la vida. Asimismo está ausente toda la cita del Antiguo Testamento, ¿no? San Pablo tiene la particularidad de citar mucho el Antiguo Testamento y que en esta carta no aparece mucho. En cambio, tanto por su vocabulario, por algunos de los temas centrales, manifiesta, digamos, más afinidades evidentes de la apologética judía, ¿no? Y helenística, y de la filosofía moral helenística de los filósofos, digamos, ¿no? Tiene esa particularidad. La apologética es la defensa, digamos, ¿no? De la fe que hacen los judíos. Es más parecido a eso, a la apologética judía o a la filosofía moral helenística, ¿no? De cómo está escrito. Bueno, vamos a ver la estructura general, digamos, de la primera carta a los tesalonicenses, que tiene 5 capítulos. Arranca con la dirección, saludos, la oración de acción de gracias por la elección de los comportamientos ejemplar de los tesalonicenses. La primera parte sería la narración de la actividad apostólica y la relación entre la comunidad y los apóstoles, que iría desde el capítulo 2, 1 a 3.13, ¿no? Después, en el capítulo 4, vendría a ser la segunda parte, el parénesis, ¿qué quiere decir parénesis? Es como se corta un poco el discurso que viene haciendo San Pablo para empezar a hablar de una forma más cotidiana, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo un discurso, por ejemplo, para que se entienda mejor, si uno está haciendo un discurso en un acto, por ejemplo, y protocolar, y entonces se está haciendo como de una manera sublime, ¿no? Un acto, hasta que uno puede cortar esa forma de hacer el discurso y decir, y también agradecer a fulano de tal, ¿no? Eso podría ser un paréntesis, ¿no? Hablar de manera más cotidiana y no tan protocolar. Entonces, bueno, en la carta se aparece paréntesis, digamos, desde el capítulo 4 al 5.22, ¿no? Esto se nota la familiaridad que tiene San Pablo también de la forma de hablar con la comunidad. Es una comunidad bastante íntima, después lo vamos a ir viendo también. Entonces ahí aparecen las recomendaciones morales, la santidad, la concordia, la esperanza, la resurrección de los muertos y el rapto de los vivos y de los muertos, la exhortación, la vigilancia, la espera de la parucía, ¿no? La espera de la segunda venida, las recomendaciones por la vida de la comunidad. En esto también podemos decir que en la espera de la parucía se ve que es un Pablo recién que está predicando, porque a medida que va pasando el tiempo y en las últimas cartas un poco va a pensar, va a cambiar un poco el pensamiento de él, ¿no? Está en la espera de la segunda venida, porque él en los primeros tiempos creía que la venida de Jesús iba a ser también inminente, y esto se nota. Acá hace una exhortación a la vigilancia, a la espera de la parucía, por ejemplo, que en las últimas cartas que escribe ya no va a aparecer tanto así, ¿no? Va a ir cambiando un poco de la forma de pensar también. Eso se nota que es una de las primeras cartas que escribe en esto.
Y después aparece la conclusión epistolar, digamos, desde el 5.23 al 28, ¿no? La intercesión y la petición de la intercesión, el saludo, las instrucciones relativas a la lectura de la carta y la bendición final, digamos, que hace, ¿no? Entonces, esto sería que se divide en 3 grandes partes, ¿no? La carta, pues tiene 5 capítulos, ¿no? Ahora vamos a ver que la circunstancia histórica en que se produjo esta carta, ¿no? La ocasión de la carta, como venimos diciendo, ¿no? El motivo de la redacción de la carta, digamos, aparece en sus 2 partes complementarias. Por una parte está la inseguridad creada por la ausencia prolongada del apóstol, ¿no? Hay una inseguridad porque el apóstol hace mucho que no está con la comunidad. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 2, 17 al 20, ¿no? Y en su solicitud paterna por la nueva comunidad prolongada, digamos, ¿no? Que esta aparece en el capítulo 2, del 1 al 12. Y la voluntad de sostener a los destinatarios en la fidelidad del Evangelio, ¿no? Esos son motivos por el cual escribe, que podemos encontrarlo en el capítulo 3, del 1 al 10. Y por otra parte, la carta quiere fortalecer, digamos, las convicciones de los tesalonicenses también, ¿no? Y exhortarlos a la santidad, que aparece en el 4, del 1 al 8, y a la edificación mutua de la vida comunitaria, que aparece en el 5, 12 al 22, y que tiene como objeto, digamos, confirmar a la Iglesia en su identidad propia, ¿no? Estos son los motivos por los cuales escribe las cartas, ¿no? Después aparece en 1 Tesalonicenses 4:13 que pregunta, ¿no?, cuál va a ser la suerte de los difuntos, ¿no? Después aparece en 1 Tesalonicenses 5:1, plantea la cuestión complementaria: si hermanos y hermanas o familiares dentro o fuera de la comunidad fallecen antes de la parucía, ¿no? ¿Tendrá esta lugar realmente, ¿no? Entonces se hace la pregunta mucho por la parucía, ¿no? Eso es lo que yo venía diciendo, ¿no? Que él también creía justamente que Jesús iba a venir pronto. Esto también iba a ir cambiando también a medida que va pasando el tiempo en el pensamiento teológico de San Pablo, ¿no? Pero acá se nota mucho la preocupación por la parucía. Los destinatarios, vamos a ver, la ciudad de Tesalónica, ¿no?, a donde escribe. La ciudad fue fundada, digamos, en el 315 a.C. por un general de Alejandro, ¿no? Alejandro Magno, cuando muere, todo el imperio que está dominado por los griegos se divide por sus 3 generales, digamos, ¿no? Tenía 3 generales importantes que se dividieron el imperio. Entonces esta ciudad ya fue fundada por uno de los generales de Alejandro. Y después, ya con Marco Antonio, en el año 42, pasó a ser una ciudad libre, que era la capital y la provincia de Macedonia, digamos, ¿no? Es un puerto importante, podemos decir que es un puerto importante, situado sobre la vía Egnatia. ¿Qué quiere decir la vía Egnatia? Es un camino, ¿no?, donde usaban los romanos con su ejército y eso, y también para su propio comercio, ¿no?, en la época. Lo que hoy podíamos conocer, muchos que conocen, ¿no?, el Camino Real, por ejemplo, que nosotros teníamos acá en América, por donde circulaba el ejército del tiempo español, digamos, ¿no? Podemos comparar la vía Egnatia con el tiempo romano, por donde circulaban justamente y donde ellos transitaban, ¿no? Entonces este camino pasaba por Tesalónica, ¿no? Que Tesalónica, la actual ahora, se llama Salónica justamente. Es una gran ciudad cosmopolita, ¿no?, muy grande, donde se encontraban representadas las poblaciones más diversas, ¿no? Es bastante diverso la población. Vamos a ver la historia y la composición de la comunidad, cómo es la historia y cómo se conformó esta comunidad. A diferencia, digamos, de las grandes cartas, como el apóstol habla de sí mismo y la primera persona, tanto en singular como en plural, el nosotros representa en 1 Tesalonicenses a los 3 signatarios de la carta. Como en las otras cartas, ¿no?, San Pablo habla justamente él solo, se presenta como el apóstol, habla de sí mismo, ¿no?, en singular. Pero acá en la primera carta de Tesalonicenses se presenta en plural, porque se ve que eran 3 ellos los que fundaron esta comunidad. Y puede decir que Pablo fundó esta comunidad con sus colaboradores, como en el caso de Silvano y Timoteo. Entonces, cuando habla de nosotros, no habla en singular, no habla de él solo, digamos, ¿no? Siempre habla en nombre de los 3. Parece que los 3 apóstoles permanecieron un cierto tiempo
en Tesalónica, incluso trabajaron con sus manos para proveer el sustento, ¿no? Acá es donde San Pablo dice, ¿no?, que el que trabaja no coma, que él mismo trabaja y también con eso se consigue el salario, ¿no?, diario para el sustento. Así que eso aparece en el 2.9 y en el 4.11. Y se convirtieron, digamos, a un grupo de creyentes bastante limitado e íntimo, de modo que pudieron tratar a cada uno de ellos como un padre a sus hijos. O sea, es una comunidad chica, digamos, relativamente chica y bastante íntima, ¿no? En que la relación como se basara de un padre a un hijo, digamos, ¿no? Esa es la relación que tienen con los tesalonicenses. El lugar y la fecha de composición de la carta, ¿no? ¿Qué lugares son mencionados en la carta? Filipos, donde Pablo se encontraba antes de fundar la iglesia de Tesalónica, que aparece en 1 de Tesalónica 2.2. Atenas, de donde Pablo, al no poder viajar personalmente a Macedonia, envió a Timoteo en 3.1 y 2, ¿no? Y después Macedonia y Acaya, es decir, Grecia entera, donde la fe de los tesalonicenses se convirtió en un modelo para todos. Y aparece en el 1.7 al 8. Timoteo ha vuelto de Tesalónica en el 3.6 al 10 y se une a Pablo y a Silvano para escribir la carta. La primera de Tesalonicenses está escrita desde Corinto, dice, y la comparecencia de Pablo ante Galión es un hecho histórico que aparece en Hechos 18 del 12 al 17. Entonces, esta datación es la más segura de todas las cartas paulinas. La estancia de Pablo en Corintio, que en Hechos 18:11 duró 18 meses, tuvo lugar entre finales del año 49 y principio del 52. En consecuencia, la cuarta fue enviada sin duda en el año 50 o 51 aproximadamente, ¿no? Podemos decir que es una de las primeras que manda. La perspectiva teológica, ¿no?, que vamos a ver en la carta, aparece la comprensión de un Dios vivo, ¿no?, la ética también, la certeza de la salvación frente a la muerte, la determinación escatológica del presente, ¿no? Después el carácter comunitario de la parénesis, ¿no?, que hablaba el término de que habla de una forma cotidiana, ¿no?, como muy familiar en este sentido. Es notable que cada una de las enseñanzas en 1 de Tesalonicenses del 4.9 al 5.11 termine con una recomendación que remite a los lectores a la vida comunitaria. Los miembros de la iglesia son llamados a vivir una vida digna desde el punto de vista de las personas que están fuera, proveyendo a sus necesidades mediante su propio trabajo, y no la mendicidad ni los predicadores itinerantes, ¿no? La recomendación que hacen el 4.1 al 12. Tienen que consolarse los unos a los otros y por la enseñanza escatológica del Evangelio. 4.13. Tienen que edificarse y consolarse mutuamente. Las condiciones de la existencia comunitaria son definidas por el medio de las exhortaciones que enmarca esta enseñanza de los apóstoles. Es importante que los creyentes permanezcan fieles a su elección y se abstengan de todo mal. La ética paulina ya se funde sobre los conceptos de la elección y de la santidad, digamos, ¿no? Así que acá la recomendación, ¿no?, que ellos se mantengan fieles, ¿no?, que trabajen, que ayuden a los más necesitados, que trabajen también, porque el problema que surge justamente en esta comunidad es que muchos ya están esperando la segunda venida y ya, no quieren trabajar, están constantemente en la iglesia. Está bien, ¿no? San Pablo en esto es bastante coherente, ¿no? Está bien que uno asista a la iglesia, pero también hay que trabajar, ¿no? Entonces, en eso vemos la consistencia en la predicación de San Pablo, ¿no? El que no trabaja, que no coma, ¿no? Que cada uno reciba su salario según conforme a lo trabajado, dice, ¿no? Entonces también la recomendación de que se pongan a trabajar y que no estén solamente en la espera de la segunda venida, ¿no? Más allá de que hay que estar en la espera, pero también hay que hacer las cosas también cotidianas y tratar de vivirla de una cristiana, ¿no? Así que bueno, este es a grande rasgo la primera carta a los tesalonicenses, que es una de las primeras cartas que escribe San Pablo y que más o menos tenemos esa datación casi exacta que escribió desde aproximadamente en el año 50 o 51. Así que bueno, espero que les sirva esto para seguir profundizando. En el próximo video vamos a ver la última carta auténtica de San Pablo, que es la carta a Filemón. Así que
Muchas gracias y bendiciones para todos.